Muy buenas tardes para todas y todos aquellos que nos acompañan alrededor del mundo. Yo soy Daniel Camargo, estoy junto a Alberto Portugués y vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a la paz en el inicio de este año 2025. En ese sentido, Alberto nos puede brindar una reflexión profunda que ha venido trabajando a través de su carrera profesional. Y muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes, Daniel. Gracias por invitarme a charlar unos minutos. Estoy bien. Acabo de festejar no solamente la transición del nuevo año para todos, pero también el nuevo año mío. Pues nací el 31 de diciembre, unos minutos antes de la medianoche, así que prácticamente el 1 de enero. Y bueno, me encuentro bien. Gracias. Me alegro mucho que te encuentres bien. Te deseo, por supuesto, un lindo inicio de año. Y quería preguntarte, para empezar nuestra reflexión, que me cuentes qué podrías aportarnos para el inicio de este año y la construcción de la paz. Pues lo primero que se me ocurre es lo que vengo diciendo prácticamente desde que nací, es decir, hace más de 30 años. Eh, no veo, nunca pude entender cómo se puede hacer la paz mientras se desarrolla la industria de la guerra, que es la que hay que mantenerla, es decir, hay que pagar a todos los empleados que están fabricando armas y bombas y misiles de todo tipo, torpedos, los aviones y helicópteros que tiran bombas, los barcos de guerra, todo eso. Y encima una cultura en la que vivimos en los países tienen derecho a tener lo que yo llamo esclavos, que son los ejércitos, las Fuerzas Armadas, que no tienen derecho a pensar, solamente tienen que aprender a pelearse, tienen que aprender a matar, a torturar, a destruir edificios, puentes, casas, de todo, cuando los políticos se les ocurre a ellos hacer una guerra, ¿no? Porque el pueblo nunca decide hacer la guerra, son los políticos los que deciden, son los políticos los que tienen el derecho a comprar todas esas armas. Un individuo no puede ir a un supermercado a comprar una ametralladora o bombas o cohetes, o tanques. Eso no se vende al público, eso solamente se vende al gobierno. De manera que lo que para mí hay que hacer es ayudar a que los políticos que tienen la obligación de mantener esa industria para poder pagar a todos los que trabajan en ella, no tengan esa obligación. Porque es por eso que yo no los critico nunca a los políticos, que sean de izquierda o de derecha, todos tienen esa misma obligación. Y si yo fuese político, tendría que hacer lo mismo. Yo puedo muy bien decir no me gusta lo que hace tal presidente, tal primer ministro, pero si yo estuviese en su lugar, tendría que hacer lo mismo. Si no quiero que me maten o que nunca más me voten, es que los pueblos están tan, además, como con el cerebro lavado, yo digo, están educados a pensar que las Fuerzas Armadas son necesarias para la defensa. Y para mí, mandar un piloto que va volando sobre una ciudad, tirando bombas y matando gente, destruyendo edificios, no está defendiendo nada. No es que nadie lo está atacando a él para que él haga eso. Y lo mismo con todo. Mandamos a soldados a plantar minas antipersonales, a
a tirar granadas, tiran, mandan torpedos a cientos de kilómetros de distancia que no saben ni a quién van a matar ni tocar, o que van a destruir nada. Con la tecnología moderna, naturalmente, hay mucha más precisión en cuanto a eliminar o destruir lugares determinados. Pero en general están todos matando y están destruyendo, nada más que porque están obedeciendo órdenes, no es porque es una decisión de ellos. Y para mí eso ya en sí es antidemocrático, porque no es yo veo a los ex soldados, ex combatientes totalmente traumatizados por lo que han vivido, y todo por haber hecho cosas que estaban contra sus principios. Imagínate que la gente, los padres, los han educado todos a amar al prójimo, a respetar la vida de los otros, y nos enseñan en general en la sociedad que es así. Por eso si nosotros tomamos por nuestra cuenta la decisión de matar a alguien, la policía nos arresta y terminamos en la cárcel. Tenemos que pasar por la corte, los abogados, los jueces, y terminamos en la cárcel porque cometemos un crimen. Pero esto de que a los jóvenes se los obligue a ir a matar y que cuando más matan, más se los aplaude y se aumenta el sueldo, se los promociona en la carrera. Eso para mí es un sistema que no permitirá jamás que la paz tenga chance de vivir. En ese sentido, yo quería hacerte una pregunta, perdón que te interrumpa, y quisiera hacerte una pregunta y me gustaría que me contaras o que nos contaras un poco cómo o cuál es la lógica del militarismo actual en relación a lo que estás describiendo en función de las Fuerzas Armadas. Dices la situación, dices, del militarismo. Sí, podemos ver, por ejemplo, el avance, por ejemplo, de Rusia de vuelta con la nueva temática que plantea Vladimir Putin y el surgimiento de un Estado ruso de vuelta en una carrera armamentista. Podemos ver, por ejemplo, cómo el régimen de Benjamín Netanyahu ha avanzado de una manera también importante en el desarrollo de una lógica militarista. En ese sentido, el escenario actual me gustaría que nos contaras cuál es la lógica militar, ¿no? ¿Cómo funciona? El militarismo no tiene ninguna lógica en sí, porque no es normal, no es natural, que la gente no nace con el deseo de estar peleándose, no nace con el deseo de estar matando gente, no nace con el deseo de que los maten. Los soldados matan, no porque quieren matar, simplemente matan porque no quieren ellos morir, nada más. No tienen absolutamente nada contra la persona que están matando. Están simplemente evitando de que los maten a ellos. Y es algo totalmente ilógico, totalmente indecente, inmoral. Y eso es nada más que para los políticos y muchos diplomáticos, y naturalmente para los bancos y muchas otras organizaciones, los que venden el combustible para todos los vehículos de guerra. Es todo un gran negocio. Naturalmente las compañías fúnebres también se benefician muchísimo, por los que venden flores para los muertos. Todo eso está muy bien, pero no lo apruebo. Lo único que trae es sufrimiento, lo único que trae es destrucción, porque con todo eso no se puede hacer. En inglés justamente los barcos de guerra se llaman destroyer, destrozador, porque está hecho para destrozar, no está para hacer nada positivo. Entonces no tiene
con algo así que destroza, nunca vamos a lograr nada bueno. No solamente en la guerra muere la gente, pero matamos el medio ambiente. Creamos el clima, el cambio de clima, creamos los tsunamis, creamos muchísimas cosas. No solamente con los tests que hay que hacer, las compañías que tienen que hacer para poder poner en venta lo que han fabricado, pero luego para entrenar a todas las Fuerzas Armadas, ya aunque no haya ninguna guerra, con eso ya basta para destruir el medio ambiente. Hemos ya destrozado una cantidad de razas de animales, de plantas, y como digo, el cambio del clima, y todo eso cambiaría prácticamente como arte de magia si dejásemos esta actividad tan en el siglo XXI tan salvaje, porque si fuese que vivimos 2000 años atrás o 3000 años atrás, la aceptaría, pero hoy en día ya sabemos que es nada más que un negocio. En el pasado estaba aceptado, la gente no pensaba si estaba bien o mal, estaba aceptado que los países europeos invadían el mundo, y así es como, en nombre de las iglesias, naturalmente, siempre. Por eso es que Latinoamérica conquistada por los marinos que mandaron los reyes católicos en nombre del Vaticano, es un continente católico. Por eso es que Australia, invadida por los ingleses, se hizo protestante, y luego Nueva Zelanda, y lo mismo Canadá tuvo los ejércitos católicos de franceses y los ejércitos protestantes ingleses luchando durante 200 años, matándose en millones, murieron, y al final, cuando separaron, quedó el país dividido en mayoría católica de lengua francesa y la mayoría inglesa de lengua inglesa protestante. Y así es la historia del mundo. Tenemos en Irlanda, cuando yo mismo llegué a vivir aquí en Inglaterra, todavía se estaban matando diariamente entre católicos y protestantes. Y cuando los gobiernos quieren hacer una guerra, no importa ni siquiera si los ciudadanos son de la misma religión o no, como fue el caso de la guerra civil en España. Eran todos católicos y se mataban entre primos, nada más que dividen entre izquierda y derecha, y ya está. Unos royalistas, otros no, y así se hace la guerra. Pero la guerra se hace porque el gobierno permite que las facciones se armen. Hay justamente un autor pakistaní, Tariq Ali, que escribió un libro muy interesante en donde presenta los documentos de cartas entre el gobierno británico y el gobierno de Egipto. Fue después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por 1920-21, en donde como apenas terminó la Primera Guerra, ya estaban pensando en la Segunda, para lo cual se armó las Naciones Unidas a unirse para preparar la guerra número 2. El gobierno de Inglaterra quería vender todas las armas que no habían usado, que les quedaron de la Primera Guerra. Entonces arreglaron con Egipto, sugirieron a Egipto que una guerra civil les iba a solucionar los problemas, para hacer que se maten entre egipcios. Y está toda la correspondencia. En esa época no había emails ni teléfonos, y entonces se hacía todo por carta. Y en esa correspondencia el gobierno británico le pregunta al egipcio cuánto quieren
gastar para la guerra, así ellos les hacen el presupuesto de cuánto para el ejército oficial, cuánto para el ejército de los rebeldes, después les mandan el precio de cuánto les va a costar entrenar a cada ejército, después le preguntan también para saber más o menos cuánta gente van a matar por día, cuánto quieren que la guerra dure, todos los detalles así, todo planeado. Y es así. En el militarismo no hay nada improvisado. En la vida militar está todo muy estudiado, muy preparado. Y así se hizo la guerra. Y así murió gente. Nada más porque el Reino Unido tenía que vender armas que quería vender. Y así te puedo contar de muchísimas guerras en el mundo, muchísimos países, todo arreglado. Y habiendo vivido 7 años en Ginebra, en contacto bastante íntimo con las Naciones Unidas, es decir, con gente que trabajaba en las Naciones Unidas, es por eso que terminé llamando a esa organización Club Internacional de la Guerra. Son ahí todos los países que supuestamente son enemigos están ahí todos adentro en el mismo edificio y están todos, comen en el mismo restaurante, son todos súper amigos, comparten la mesa y arreglan guerras entre ellos. Te lo cuento un poco rápidamente, es más complejo lo que esto, ¿no? Pero es así lo que pasa. Por eso el jefe de las Naciones Unidas no se llama presidente o director, se llama secretario, porque él es el secretario, es decir, él tiene que hacer lo que quienes le pagan el sueldo a él quieren hacer. Él tiene que seguir órdenes, no dar órdenes. Entonces, y eso es una cosa que la gente no entiende. Si Rusia y Ucrania quieren hacer la guerra, como discutieron para hacerla, el secretario tiene que asegurarse de que la guerra se hace, no al revés. Y eso pasa con todos lados. Lo mismo con los embajadores. Los embajadores, mucha gente habla de la solución diplomática, pero un embajador, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Irak, cuando Bush quería invadir Irak en el 2003, sí, el embajador tenía que asegurarse de que Bush podía hacer lo que quería hacer. Si hacía lo opuesto, era un traidor a su propio país, era un traidor a su presidente, que lo mandó ahí a Irak. Pero a la prensa, cuando hablaba, cada vez que hablaba, él tenía que decir cómo estaba hablando para tratar de evitar la guerra, pero era toda una mentira, porque mientras él hablaba con el gobierno de Irak, ya estaban bien movilizados 500.000 de soldados con todas las enfermerías que necesitaban, los médicos, la comida, todo preparado para estar muchos meses, años ahí. Es todo así, una comedia que termina siempre siendo una tragedia, porque los que pagan todos los que pagan por ese negocio tan terrible, eso es el pueblo, incluso los mismos militares. En ese sentido, yo quisiera pedirte un favor, Alberto, y es que dieras un mensaje a la juventud en función de lo que acabas de reflexionar. La juventud tendría que entender primero, por qué nos educan de la forma en que nos educan. Tendrían que entender por qué quieren que la juventud ame la violencia, porque las películas que los gobiernos adoran que el pueblo vea y los juegos para los niños
de los videojuegos que todos los gobiernos promocionan para que el niño crezca con la mentalidad de que le gustaría un día estar tirando tiros y manejando aviones, tirando bombas desde un avión. Todo eso es la educación que nos dan desde chicos. Y después hay que pensar por qué nos hacen cantar el himno nacional en todos los países del mundo. Es todo de querer morir por su propio país. Es decir, nos preparan para ser los esclavos de los países. Una cosa es desarrollar el amor por el país propio, por la comida que uno tiene, por la música, por los bailes, por la naturaleza, por los artistas que tiene, escritores, por toda una cosa es eso. Pero otra cosa es desarrollar en la gente ese sentimiento de que estoy dispuesto a morir por mi país. Todos los himnos del mundo están hechos para eso. Y eso hay que terminar. Después de eso hay que, yo creo, que hacer entender también a la juventud que no tienen que aceptar jamás, por más pobres que sean, aceptar de hacer una carrera militar para vivir bien. Después, para mí, no solamente la industria de la guerra tiene que terminar, pero si los políticos quieren seguirla, yo digo que la guerra la hagan ellos. Si un presidente quiere hacer una guerra contra otro, que vayan los dos, hagan un duelo entre ellos y se arreglen entre ellos. No, lo veo totalmente inmoral que la juventud de un país tenga que ir a pelearse, a matar, nada más que porque el presidente decidió con el otro gobierno hacer eso. Y ese juego es totalmente absurdo. ¿No? Es tan ilógico como si yo tuviese un problema con mi vecino y que tenemos un problema en el jardín, que yo digo que este metro es mío y el vecino dice, no, el metro es mío. Entonces yo, para solucionar el problema con mi vecino, mando a mi hijo a que se pelee con el hijo del vecino, a ver quién gana la pelea. Y después el resultado según quién gana. Me parece tan ilógico e inmoral como el sistema este que tenemos, que los gobiernos tengan ese derecho sobre los ciudadanos de su país. No es eso. Tienen derecho, tienen la obligación de velar por nuestro bienestar. Y lo único que hacen es, con este sistema, destruirnos. Además que crean violencia, las guerras, crean hambre, crean muchísima pobreza, que crean enfermedades. Millones, desde que se crearon las Naciones Unidas, hemos producido 130 millones de refugiados, de gente, y muchos de ellos aún no tienen casa, no tienen dónde vivir. Y hay crisis en todos los países con refugiados que no se sabe dónde ponerlos. Hay muchos que viven en las calles. Y habiendo visitado varios países, puedo decir que es así igual en todos. En algunos se ve menos porque son países más chicos y un poco más organizados, pero el precio humano que hay que pagar porque hay que usar, vender las armas que se producen es ilimitado. Y me parece que estar siempre con ese sistema, nunca habrá paz. Yo desde que soy chiquito he conocido organizaciones para la paz y en contra de la guerra, pero ninguna trabaja en contra del negocio de las armas,
Ninguna trabaja en contra de la fabricación de eso. Y eso, como dije antes, está todo en manos de los gobiernos. Y mientras ese sistema no cambie, no cambiará nada. Dentro de 100 años habrá mis nietos, mis bisnietos trabajando para la paz, y siempre para la paz. Estarán hablando soñando con la paz, y no vendrá nada. Y peor ahora, porque cada vez las armas son más letales. Y hay que tener en cuenta eso, que los jóvenes, muchos jóvenes, han decidido no ir al servicio militar, y los políticos se ríen porque ellos dicen, no importa si los científicos nos producen armas que son tan letales que no necesitamos tantos soldados. Entonces no cambia nada. Matamos a la misma cantidad de gente o más con menos soldados. Hay soldados que jamás han ido a una guerra, simplemente están sentados en una sala y desde ahí apretan un botón y a miles de kilómetros de distancia matan gente. Alberto, yo quería hacerte una pregunta que me ha sido muy interesante de tus reflexiones, y es que planteas una similitud entre los militares y la esclavitud. ¿Cómo sería eso? Claro, y porque los esclavos tienen que hacer lo que los dueños de ellos los obligan a hacer. Y lo mismo pasa en el militarismo. El militar no tiene derecho a pensar a quién va a matar. Él no puede elegir a la víctima. El militar tiene que ir al país que lo mandan a matar a la gente que su gobierno le dice que mate. Eso es esclavitud. Eso no es... Justamente había hace muchos años un militar norteamericano que dijo en una entrevista que estaba cansado de ir a matar a gente nada más que porque tenía que seguir órdenes de su presidente. Dijo, mejor me hago militar freelance, así que por contrato, entonces voy y me voy a matar a países donde no me gusta la gente. Así, porque era lo único que sabía hacer, matar. Entonces dijo, si me hago freelance, elijo el país donde quiero trabajar, porque en general es eso, el soldado no tiene derecho o el capitán no tiene derecho a decidir nada, él tiene que ir y obedecer. Eso para mí es esclavitud, aunque le paguen un sueldo. Pero en muchos países aún el servicio militar es obligatorio y no te pagan nada. Hay que hacerlo. Eso es esclavitud. Alberto, teniendo presente que este es nuestro segundo capítulo, me gustaría que hicieras una reflexión final para la gente que nos está viendo ahora y nos va a ver en diferido. Mi reflexión es que yo quisiera que toda la gente que me escucha piense en lo que digo y que se comuniquen conmigo y que también me den sus propias ideas y que me digan si ven que podemos trabajar juntos para parar esta peste que nos está destruyendo a todos y separa al mundo cada vez más. Ya tenemos las religiones que nos separan y que enseñan por un lado que hay que ser una buena persona, pero por otro lado, mientras cada religión dice que la otra no es la correcta, que la nuestra, cada religión dice la nuestra es la correcta. Entonces, con esa educación ya dividimos a la humanidad. Pero si encima tenemos
las armas. Mira, si las armas fuesen una protección, entonces daríamos un arma a cada niño en la escuela para asegurarnos de que hay paz en la clase, en el aula, y que nadie se pelea. Pero no es así. La persona que tiene el arma en la mano, si tiene un problema, lo resuelve más rápido, piensa que es más rápido solucionarlo con el uso del arma. Y eso es lo que hacemos los que hacen los políticos. No les damos la posibilidad de dialogar y de negociar todas las situaciones para que no haya necesidad de matarse, porque ellos tienen la obligación de hacer que lo que se fabrica se vende. Es así, no hay otra forma. Entonces hay que pensar en cómo transformar, no crear desempleados, pero cómo transformar la industria de la guerra en una industria que sirve para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, los soldados de todo el mundo pueden estar trabajando en miles de actividades, ya sea en la construcción, en el transporte, en profesiones universitarias, en miles de cosas, no digo, en deportistas, artistas, pueden hacer miles de cosas que los van a hacer mucho más felices que estar matando gente y ofreciendo sus cuerpos para morir, para que los maten. Y después todo, la destrucción que hacemos como dije antes, del medio ambiente, todo eso pararía. Habría naturalmente los eventos naturales que pasan, como terremotos o una inundación que puede haber, pero eso son cosas que son inevitables, están fuera de nuestro control. Pero nosotros mismos, destruir la naturaleza como la destrozamos, como contaminamos las aguas, como contaminamos las tierras y el aire que respiramos con las explosiones. Incluso algunos tsunamis fueron provocados por esas explosiones nucleares subacuáticas que se hacen, que son muy poderosas y matan y destruyen. Y todo eso tiene que cambiar. No podemos estar viviendo como si fuese una película de ciencia ficción. Todo eso que nos muestran en el cine, luego lo hacemos realidad. Por eso empezó esta carrera de la guerra espacial con Ronald Reagan, porque él como actor había vivido en el cine muchos años y estaba obsesionado con la guerra nuclear y con la guerra en el espacio. Y él mismo dijo que para ese proyecto no había límite de dinero. En Estados Unidos también hay gente muy pobre y muchos lugares en donde la gente sufre por la pobreza. Pero lo escribe muy claramente un autor argentino, se llama Martín Caparrós, en un libro que se llama El hambre, y en donde habla, y también habla de Argentina, de lo que pasa en las varias villas miserias, cómo se formaron y lo que pasa ahora, y todo eso podría evitarse. La división que hay entre riqueza y pobreza es
es realmente inaceptable. Y no tiene nada que ver con política de derecha ni de izquierda. Tiene que ver directamente con este gasto tan absurdo que hacen los países que no pueden hacer. Porque ningún país del mundo puede costear un ejército y guerras, menos que menos. Estados Unidos, un país que uno dice es riquísimo, está en este momento en 35, casi 36 trillones de dólares de deuda. Y eso es una fortuna que jamás podrán pagar. Jamás. Y lo mismo pasa en otros países, Rusia, China. China tiene más o menos la mitad, porque gasta menos en guerras, pero gasta mucho en militarismo. Muy bien, pues Alberto, me parece que nos has dado muchísima información con la cual tenemos que reflexionar. Yo le recuerdo a toda la comunidad que nos sigue, que nos puede seguir en las redes sociales de Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok, donde Alberto nos va a brindar diferentes perspectivas o la misma, pero desde diferentes ópticas para poder pensar la construcción de la paz y un mundo donde la paz sea posible. Así que los invito a que nos sigan en las redes sociales. Alberto, agradezco de una manera muy especial tu reflexión y tu participación, por supuesto, en esta actividad. Y estaremos en estos días desarrollando nuestro tercer encuentro por esta plataforma. Así que me despido y te pido que por favor te despidas de la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alberto.